¿Por qué mierda los icebergs tienen ojos ahora? He visto muchos reportes de esto, pero creo que ellos lo están intentando ocultar. Saben algo que nosotros no. Conspiraciones, crímenes, perturbados mentales. Muchas cosas raras hay en este mundo, y no hay tiempo para entenderlas todas. Ay de aquel que se atreva a intentar entender la locura, pues no podrá mirar al abismo sin que éste le devuelva la mirada. Eso es lo que representa este proyecto colectivo, y estamos llegando a lo más profundo del abismo. Metal Max es una saga de videojuegos RPG de estrategia cuyo atractivo principal es la utilización de vehículos militares. El primer juego, ambientado en un futuro postapocalíptico, salió para la Famicom en 1991, seguido en 1993 por Metal Max 2 para la Super Famicom, con un remake en 1995 para la misma consola. Tras esta tanda de juegos, no se tenían noticias de que un nuevo juego de la saga estuviese en desarrollo. Fue entonces cuando Morimoto Naoki, uno de los trabajadores de Metal Max 2, comenzó una colecta de fondo con el fin de sustentar un nuevo título de la saga Metal Max. Todo esto resultó muy sospechoso a algunos jugadores, mientras otros depositaron su dinero ciegamente. Uno de los jugadores decidió contactarse con Data East, la compañía distribuidora de Metal Max, descubriendo que no existía ningún Morimoto Naoki involucrado en la producción o desarrollo de Metal Max, ni había planes para un nuevo Metal Max. Morimoto Naoki desapareció tras este comunicado oficial, llevándose consigo el dinero de todos los donadores, el cual a día de hoy se desconoce cuánto fue, al igual que su identidad. Un nuevo Metal Max no saldría hasta 2005 en la PlayStation 2, Metal Saga, Chain of Sandstorm, donde en la sección de busca y captura del videojuego nos podemos encontrar con Bug Forest, un farsante que promete tanques a los personajes del mundo para luego escapar con el dinero. El chiste está en que, en japonés, Book y Forest, o sea, libro y bosque, utilizan los mismos kanjis con los que se escribe el nombre de Morimoto, siendo Book Moto y Forest Mori. Dándoles la vuelta, tenemos a Morimoto. Atrapé el átomo en el aire. Mis colegas llamaron a mi campo levitación cuántica Lutes, pero lo cierto es que no tenía nada que ver. Los magos levitan. Mi átomo simplemente no caía. Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente, ¿por qué no una manzana? Si una manzana podía, ¿por qué no una ciudad? La trama de Bioshock Infinite sucede en una ciudad flotante, específicamente el estado de Columbia, que fue elevado por sobre la Tierra y manejado hacia la mitad del océano Atlántico gracias a la tecnología de partículas cuánticas suspendidas en un punto fijo en el espacio-tiempo de Rosalind Lutes, una científica que descifró un método para manipular las partículas con el fin de viajar a universos paralelos, trayendo a su continuidad espacio-temporal a una versión de sí misma masculina. Esta es la explicación que la propia Rosalind ofrece para el funcionamiento de la tecnología que hace flotar la ciudad, pero, ¿existe algo similar en la realidad? La verdad es que sí, y no tenemos que irnos al campo de la física cuántica. El efecto Meissner-Ochsenfeld fue descubierto por Walter Meissner y Roberto Ochsenfeld en 1933. Consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor. La expulsión del campo magnético puede proporcionar efectos curiosos, como la levitación de un imán sobre un material superconductor a baja temperatura. Aunque la viabilidad con la que este efecto podría aprovecharse para hacer flotar algo tan grande como una ciudad entera es prácticamente nula. En la teoría, también podríamos hablar de una aplicación del efecto Casimir a través de las fluctuaciones del vacío cuántico, pero al final del día, la explicación dada dentro del juego a la flotabilidad de la ciudad es pura verborrea técnica que realmente no tiene validez científica objetiva, solo suena muy bien, y es lo que necesitamos. Man After Man es el último libro de una trilogía de ciencia ficción zoológica escrita por el geólogo, paleontólogo y divulgador escocés Dougal Dixon, nominado a un premio Hugo por su primer libro, Después del hombre, o After Man. El tema principal de la obra se centra en un camino alternativo que podría tomar la evolución.
El primero de los libros describe cómo podría ser la fauna de la Tierra en un futuro hipotético tras la extinción de la humanidad dentro de 50 millones de años. Principalmente este libro utiliza esta trama de excusa para explicar las leyes que rigen la evolución de los organismos, los procesos de adaptación, especialización, convergencia y radiación, así como los ciclos geológicos del planeta. La segunda parte de la trilogía exploraba una línea hipotética de tiempo donde la extinción del Cretácico-Paleógeno nunca había ocurrido, y la tercera, la más popular, involucra la evolución de los descendientes del Homo sapiens, empezando 200.000 años en el futuro y extendiéndose hasta dentro de 5 millones de años, donde las variantes especies humanas se desarrollan a través de la ingeniería genética. Los trabajos de Dougal Dixon fueron los que comenzaron el movimiento de la evolución especulativa, que inspiraría también a los populares All Tomorrows. La saga adquirió gran popularidad en Japón, existiendo un cuarto libro, Green World, que fue solo publicado en ese país. El proyecto de envenenamiento peer-to-peer fue un intento de una supuesta compañía llamada Romancing por detener la piratería a inicios del 2009. Al contratarse los servicios de Romancing, esta cargaría archivos falsos en redes de piratería como Win o BitTorrent, como instaladores y ejecutables falsos para los videojuegos, o archivos de vídeo y MP3 en el caso de películas y música. De este modo, según la compañía, habían logrado entregar a la ley a personas que habían pirateado series como Ranma y medio, Death Note y videojuegos como Wii Sport. No se sabe a ciencia cierta si algunos de los propietarios de estas marcas contrató a Romancing. Acorde a los testimonios de las víctimas de los archivos falsos, el objetivo principal de esta compañía eran las novelas visuales japonesas. Al instalarse el videojuego, en segundo plano se instalaría un spyware llamado Kensero. Acto seguido se abriría una ventana emergente que pedía al usuario registrarse con su correo electrónico para obtener una clave que le permitiera jugar al juego, luego los usuarios recibirían un mail exigiendo 1.500 yenes como compensación por violar la ley de derechos de autor. Incluso pagando la suma, los datos del usuario junto a una captura de pantalla serían subidas a una página propiedad de Romancing llamada P3P, la cual utilizaba imágenes del videojuego Persona 3 Portable. Para que se borrasen las capturas e información del sitio web, los usuarios debían llenar un formulario donde reconocían haber realizado una descarga ilegal. Eventualmente la página fue eliminada, desapareciendo Romancing por un tiempo y resurgiendo en 2010, con una versión del spyware más violenta, llegando a afectar aproximadamente a 5.500 usuarios. Una investigación llevada a cabo por la compañía estadounidense-japonesa Trend Micro descubrió que Romancing se hallaba registrada bajo el nombre de Shoen Overns, un nombre asociado a otros virus, relacionados con una banda criminal. Lo más curioso del caso es que, en los términos y condiciones que el jugador accedía a aceptar en los instaladores falsos, se delataba la presencia de un spyware, por lo que las extorsiones podrían haberse evitado solo prestando atención a los términos y condiciones. Tras la masacre de Columbine ocurrida el 20 de abril de 1999, los medios, viendo el daño que el fácil acceso a las armas en manos de adolescentes irresponsables había causado a decenas de familias, decidieron iniciar una gran protesta y demanda contra los medios de entretenimiento como las películas y los videojuegos, comenzando 2 juicios contra ID Software por incitar a la violencia a través de sus videojuegos, específicamente, Doom. Se tiene conocimiento de que Eric Harris, uno de los culpables del tiroteo, era un fanático acérrimo de Doom, incluso poseyendo las novelas de Doom, y habiendo creado varios niveles. En las propias cintas de vídeo grabadas por los perpetradores se decía que, en un momento, Harris grita, "Esto será como el putísimo Doom", señalando que la escopeta también parece sacada del juego. En una de sus partidas ocasionales vía modem con Klebold y Harris, David Proctor, un estudiante de la escuela secundaria Columbine, dijo que Harris le había dicho que había recreado la escuela en Doom, sin embargo, una copia de dicho nivel no existe. Se tiene constancia y registro de varios WADs, entre ellos los laboratorios UAC, Bricks.wad, Mortal Kombat Doom, Hockey.wad, Killer.wad y Station.wad, entre otros que no son de acceso público. A día de hoy se cree que la recreación de la escuela con el creador de niveles de Doom fue una leyenda urbana alimentada en parte por la propaganda en contra de los videojuegos violentos. Entre algunos motivos, está el hecho de que el motor de Doom no permitía hacer niveles con varios pisos uno encima de otro, como lo era la secundaria de Columbine.
También se cree que este mapa es, en efecto, material perdido, un lost media. La difusión de la responsabilidad es un fenómeno psicológico que se produce en una situación de emergencia en la que los espectadores no prestan ayuda creyendo que otros lo harán, o que podrán hacerlo mejor que ellos. La investigación llevada por John Darley y Bill Latan propone que, cuantas más personas haya en una situación de emergencias, menos probable es que uno intervenga. El efecto fue demostrado en laboratorio, realizando un experimento donde se colocaba a un sujeto en un cuarto, diciéndosele que podía comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador. En otra habitación se reproduce una grabación de un sujeto sufriendo un ataque. El estudio demostró que el tiempo que se tardaba en avisar al investigador era inversamente proporcional a la cantidad de sujetos, llegando a algunos casos donde no se llegaba a avisar en absoluto. En psicología social se ha explicado que, mientras haya otros presentes, la responsabilidad se difumina, provocando que la persona crea que alguien más tomará su lugar en tomar la responsabilidad, pensando que hay alguien mejor preparado en un grupo numeroso, como un médico o un policía. El caso más popular se trata el de Kitty Genovese, una joven que fue apuñalada mortalmente en 1964 por un violador y asesino serial. Durante la primera media hora del crimen la víctima estuvo gritando por ayuda, en la cual de 38 testigos, ninguno llamó a la policía. La verdad es que este caso fue exagerado por la prensa y fue utilizado como propaganda, ya que en 2007 la American Psychologist confirmó que varios testigos habían contactado a la policía, y en 2019 un estudio internacional de antropología cultural analizó 219 disputas y enfrentamientos callejeros registrado por cámaras de seguridad en distintas ciudades de diferentes países, Lancaster, Ámsterdam y Ciudad del Cabo, concluyendo que la mayoría de espectadores intervenían, e incluso la probabilidad aumentaba a mayor cantidad de espectadores, algo radicalmente opuesto a lo propuesto por el efecto espectador. A pesar de esto, el efecto espectador sigue aplicando en muchos casos, y existen varios eventos donde se ha dado. El caso de Basile Gorgos parece algo increíble y sacado de una novela de ciencia ficción. Una mañana de 1991 el anciano romano avisó a su familia que haría un viaje de negocios, regresaría el mismo día probablemente, como solía hacerlo, o a lo sumo se tardaría un par. No era extraño que Gorgos se ausentase unos 2 días, sin embargo, esta vez el tiempo entre su viaje y su llegada no fue de pocos días, sino de 30 años. Basile Gorgos desapareció de la faz de la Tierra en 1991, y el domingo 29 de agosto de 2021, un automóvil se detuvo frente a la casa de la familia de Basile, dejando al anciano de 93 años en la puerta de su antigua casa. Tanto su familia como los periodistas interrogaron a Gorgos, pero él dijo no recordar nada de los pasados 30 años, diciendo que ahora estaba en casa. Este caso ha sido altamente embellecido por los medios, pues en todas las notas en español e inglés se detalla que el desaparecido, al reaparecer, tenía sus mismas ropas utilizadas en 1991 y un billete de tren del mismo día. Sin embargo, en las entrevistas realizadas por canales rumanos, la fecha del tiquete es de 2021, y nunca se dice explícitamente que tiene la misma ropa que hace 30 años. Más aún, en una de las entrevistas la nuera de Gorgos mencionó que Basile había estado con una mujer llamada María Rotila, la cual había muerto a causa del alcoholismo. Lo más probable es que Gorgos tuviese otra familia o una amante, y decidiese escaparse con ella, hasta que murió, decidiendo en ese momento volver con su familia, pues estaba demasiado viejo para valerse por sí mismo. Blowfly Girl se trata de, probablemente, uno de los copypastas más desagradables y difíciles de digerir que se encuentran en internet desde los principios de los copypastas. La historia relata, resumidamente, la experiencia sexual de una mujer con un fetiche por la pudrición y los gusanos.
Blowfly Girl decide un día llenar una bolsa con carne podrida y tirarla a un contenedor de basura donde solía tirarse para darse placer, y pasados los días, vuelve con la determinación de introducirse los trozos de carne podrida repleta de gusanos en su interior, manteniéndolos adentro a la fuerza durante varios días consecutivos en los que su mente se degenera cada vez más debido a las infecciones y las alucinaciones provocadas por la fiebre debido a las bacterias que la enfermaban. La historia tiene multitud de elementos escatológicos que compiten fácilmente con la literatura más sádica. Quizás la frase más célebre es: otras mujeres dan a luz a niños, yo he dado a luz a la decadencia y la suciedad. Aunque popularmente se dice que la historia se originó en 2007 en el tablón random de 4chan, la verdad es que la cuenta de la autora de la historia, Blowfly Girl, puede rastrearse hasta GeoCities, con una cuenta que fue eliminada en 2005 por su contenido demasiado explícito, por lo que esta historia existe desde los albores de los foros de discusión. La autora, llamada Deborah, perdió multitud de cuentas, perdiéndose rastro de toda foto o historia publicada hasta 2009, donde inició un blogspot que continuó actualizando hasta 2017, donde habló sobre su depresión y condición psicológica, luchando constantemente por no dejarse caer en las garras de la perversión y el peligro que suponía lo que quería hacerse a sí misma. Kenneth Grant fue un ocultista británico fundador de una corriente mágica esotérica y miembro activo de la Ordo Templi Orientis, una sociedad inglesa liderada por el fundador de la filosofía religiosa del telema, Edward Alexander Crowley. Grant, siendo un gran conocedor del ocultismo, formuló una hipótesis que conectaba al escritor de horror cósmico Howard Phillips Lovecraft con el ocultista Crowley. En El Renacimiento Mágico, un libro publicado por Grant en 1972, proponía que Lovecraft y Crowley se referían a las mismas entidades cósmicas en contextos diferentes, el primero a través de sus actualmente famosos relatos de terror, especialmente los pertenecientes a los mitos de Cthulhu, y el segundo en sus libros esotéricos. El conocimiento que transgredía las dimensiones enseñado a Crowley por la entidad angelical Aiwass era el mismo que Lovecraft veía a través de sus sueños, y mientras uno lo traía a la realidad a través de los tratados esotéricos, el otro lo manifestaba en escritos de ficción. Las conexiones entre ambos autores son meramente especulativas y de una naturaleza más espiritual y sinérgica. Se tiene por ejemplo el hecho de que ambos salieron con la misma mujer, Sonia Green, diciéndose incluso que ésta influyó en la obra de ambos. Según Grant, ambos se refirieron al mismo libro, el Necronomicon Astral, un libro que contenía un registro total de todas las civilizaciones y realidades que alberga el universo. Este conocimiento absoluto podría ser obtenido a través de dos medios diferentes, la meditación profunda o a través del mundo onírico. La Iglesia de la Cienciología está repleta de polémicas y casos extraños, muertes sospechosas y torturas a sus miembros. Internet está lleno de testimonios de ex miembros declarando las cosas más raras que ocurren entre las paredes de las sedes de la Cienciología. El misterio más grande es, y todos están de acuerdo, la desaparición de la esposa del infame y carismático líder de la religión. En septiembre de 2004 se la vio públicamente por última vez junto a su esposo y Tom Cruise inaugurando una sede en Madrid, y entre agosto y septiembre de 2005 desapareció por completo, volviéndosela a ver únicamente en el funeral de su padre en junio del 2007. Su desaparición ocurrió poco después de la creación del Agujero, un edificio construido en la Gold Base de la Cienciología, donde vivían David y Shelley Miscavige, el cual sirve esencialmente como una prisión para distintos comandantes liderados directamente por David Miscavige. En verano del 2005, aprovechando que su esposo se hallaba fuera de la base, en Los Ángeles, decidió tomar el mando temporalmente para cambiar la posición de los miembros para alejarlos del temperamento explosivo de su esposo. Al regresar, viendo lo que había hecho su esposa, David se alejó de la Gold Base furioso, seguido por su esposa en otro auto, el cual regresó horas después a la base con una Shelley Miscavige totalmente destrozada emocionalmente. Poco después miembros de la iglesia la escoltaron desde el agujero hasta un compendio más pequeño en las instalaciones de la Iglesia de la Tecnología Espiritual. Desde su disputa, David Miscavige no ha hecho esfuerzos por demostrar el bienestar de su esposa, y esta no ha hecho ninguna declaración pública para demostrar que sigue viva.
En respuesta a las denuncias por desaparición, la policía de Los Ángeles ha comunicado que se han encontrado personalmente con Shelly y dicen que está viva. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los mismos ya han encubierto distintos casos donde la cienciología se ha visto involucrada con problemas legales. En 2019 surgieron presuntas fotos de Shelly Miscavige sorprendida por paparazzis. Sin embargo, las fotos muestran a una persona tan absolutamente diferente que han sido descartadas por casi todo el mundo, miembros de la cienciología incluidos. A la hora de la verdad, nunca podremos saber si Shelly Miscavige fue asesinada en un ataque de ira por su esposo, si se halla recluida en contra de su voluntad en alguna de las muchas bases de la cienciología, o si realmente se encuentra en una misión religiosa por su propia cuenta. A menos que ellos quieran que lo sepamos, será por siempre un misterio. La lucha por los derechos civiles fue un movimiento político y una campaña llevada en Estados Unidos desde 1954 hasta 1968 para abolir la segregación racial y la discriminación en los Estados Unidos. Durante la más de una década en la que el movimiento se sucedió ocurrieron multitud de eventos de represión altamente racistas. Uno de los más infames ocurrió el 18 de junio de 1964 en el Monson Motor Lodge, donde, durante una protesta en la que varios activistas blancos y negros se lanzaron a la piscina del hotel cuando se les fue rechazada la entrada por su etnia o ideología política, el dueño del hotel decidió tirar ácido muriático en el agua de la piscina para echar a los activistas, así como para limpiarla, pues según él ahora estaba sucia por las personas que habían entrado en ella, quedando el momento capturado en esta fotografía. El caso Epstein destapado involucra a multitud de políticos y figuras públicas en una complicada trama de tráfico humano infantil. Destapada en 2019, mucha información se vio perdida cuando el culpable, presuntamente, cometió suicidio en su celda custodiada. En 2020 el grupo activista Anonymous se involucró en el caso, divulgando una lista negra de celebridades que, en algún momento, habían abordado uno de los aviones de Epstein, fuese para ir a la infame isla o no. Entre varios nombres populares, como Will Smith o Donald Trump, se hallaba un latinoamericano, Juan Esteban Ganosa Temple, un empresario peruano de Trujillo, quien admitió ser amigo de Ghislaine Maxwell, esposa y cómplice de Jeffrey Epstein, negando haber volado nunca a la isla donde se llevaban a cabo las perversiones de la élite. La escuela Elan se trataba de un correccional de menores estadounidense, un internado terapéutico privado para adolescentes problemáticos el cual recibió denuncias durante décadas debido a las violaciones de los derechos humanos cometidos contra sus estudiantes. Específicamente, la escuela Elan tenía un programa de modificación del comportamiento que fue descrito por los supervivientes de la correccional, pues muchos de los estudiantes terminaron por suicidarse o desarrollar patologías mentales entre la depresión y la ansiedad generalizada, como una secta preparada para lavar el cerebro a sus miembros con el fin de volverlos más dóciles. Entre varias de las directrices de Elan, se tenía prohibido sonreír, así como sonreír demasiado poco. Los estudiantes no podían hablar demasiado, pero tampoco podían hablar demasiado poco, al mismo tiempo que no tenían permitido dormir las horas completas, mientras tenían prohibido sentirse cansados o demostrar cansancio. Como método de modificación del comportamiento, los estudiantes eran puestos a luchar en un ring de pelea, lo cual potencialmente podría haber causado la muerte de al menos uno de los estudiantes en diciembre del 1982, sin embargo, no pudieron encontrarse pruebas suficientes para proceder con los cargos. Los horrores de la escuela Elan fueron expuestos al público de manera anónima y directa hace 12 años, empezando con un foro en Reddit de un ex estudiante de Elan, quien relató las condiciones en las que vivían los estudiantes, así como multitud de abusos sufridos durante su estadía en el reformatorio. Esto eventualmente llevó a que surgieran multitud de testigos y víctimas a denunciar los abusos del internado, cerrando este finalmente el 1 de abril de 2011. En la actualidad siguen existiendo multitud de internados terapéuticos privados en Estados Unidos los cuales presentan los mismos tratos hacia sus pacientes y estudiantes, siendo Elan el caso más público y resonado.
Jacobo Grinberg Silverbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que dedicó sus estudios hacia la investigación del chamanismo mexicano, la conciencia y la parapsicología, con foco en las disciplinas orientales como la meditación y la telepatía. Al intentar aplicar el método científico sobre el chamanismo, una de las creencias y prácticas tradicionales que involucran rituales y poderes mágicos que conectan al hombre con la naturaleza, recibió la crítica de los sectores conservadores de la comunidad científica. En su carrera, el Dr. Grinberg desarrolló la teoría sintérgica, la cual explica que el humano normal solo puede percibir una parte de un continuo espacio de energía, y la percepción de esta dimensión es lo que entendemos por realidad, pretendiendo mediante esta teoría responder a la pregunta de la creación de la experiencia, similar en cierto modo al modelo hegeliano de la glándula pineal. Fundamentalmente, la teoría propone que la experiencia surge como resultado de tres procesos de interacción. En resumen, la realidad es un holograma mantenido por la conciencia colectiva. En diciembre de 1994, específicamente el 8 de diciembre, el científico desapareció sin avisos. El doctor no acudió a citas con sus alumnos, ni llegó a realizar un esperado viaje a Nepal programado para el 14 de diciembre, faltando incluso a su fiesta de cumpleaños el 12 de diciembre. Según su esposa, Teresa Mendoza, Grinberg se había ausentado debido a un viaje inesperado de varios días, algo que no era extraño en el de por sí raro comportamiento del doctor. Se realizaron llamadas e investigaciones para averiguar el paradero del doctor, se lo buscó en Nepal, la India e incluso se preguntó a una tía suya que vivía en Israel, sin embargo, ni siquiera había pistas que indicasen que en primer lugar el doctor hubiese abandonado México. Con el pasar de los meses el caso se consolidó como un misterio irresoluble, surgiendo conspiraciones y multitud de teorías que explicaban qué había sucedido con el famoso doctor, quien jugaba demasiado cerca del esoterismo como para no ser afectado por este. Las teorías más fantásticas implican que el doctor había logrado trascender al tiempo y el espacio a través del conocimiento que había desarrollado con sus estudios sobre la mente. Sin embargo, lo más sospechoso del caso es su esposa, quien fue la última persona en verlo. Con el fin de justificar la desaparición de su marido, explicó que Grinberg había viajado a Campeche por tiempo indefinido. El día 9 de diciembre canjeó un cheque de $1000 y pidió al cuidador de la casa de campo que no se presentara, pues Grinberg había ido a Guadalajara. Durante 5 meses Teresa estuvo desaparecida, viéndosela por última vez con otra mujer el 24 de diciembre en su casa de Morelos, y volviendo a aparecer en mayo de 1995, donde se presentó en la casa de una de sus tías que vivía al sur de Tijuana. Se estableció allí 2 semanas para volver a desaparecer acto seguido. Debido a este comportamiento errático e injustificado, se sospecha que la mujer tenga algo que ver en la desaparición del doctor, teorizándose que es posible que en una disputa lo haya asesinado, pues el propio doctor temía a su esposa. Las teorías del rapto o asesinato involucran desde agencias de inteligencias gubernamentales hasta alienígenas o a su esposa. A día de hoy la única verdad objetiva es que Grinberg desapareció y no se ha vuelto a saber de él. Las muertes de Burari es un caso de suicidio ritual masivo donde 11 miembros de una familia cometieron suicidio colectivo con fines poco claros, aunque se sospecha, como se ha dicho, de motivos rituales. La familia Chundawat vivía en el barrio Sant Nagar en Burari desde hacía 20 años, donde habían abierto un almacén con el que se mantenían activos. Todo cambió con la muerte de Bhopal Singh, el padre de la familia, quien falleció de causas naturales en 2007. El hijo más joven de Bhopal, Lalit, se volvió muy introvertido tras la muerte de su padre, y un día le dijo a su familia que el espíritu de su padre lo había poseído y le estaba dando consejos para alcanzar una mejor vida. Desde 2007 hasta 2018, Lalit siguió las instrucciones de su padre, manteniendo un diario durante 11 años. La mañana del 1 de julio de 2018 un vecino del barrio arribó a la casa de la familia Chundawat, pues le resultaba extraño que aún no hubiesen abierto el almacén. Además, uno de los miembros había faltado a las caminatas mañaneras que solían realizar. Allí encontró los 10 cuerpos de la familia colgados, con vendas en los ojos, cinta en la boca, con las manos y pies atados, y algodón en los oídos.
Cuando la policía llegó a la escena, encontraron además el cuerpo de la abuela de la familia ahorcado en su cama, sin embargo, no había signos de resistencia en ninguno de los cuerpos. En la terraza del hogar encontraron al perro de la familia, Tommy, amarrado y con fiebre alta. Por suerte lograron llevarlo a una veterinaria donde pudieron tratarlo a tiempo. Durante la investigación la policía halló 11 diarios en la casa, los cuales habían sido mantenidos a lo largo de 11 años. Estos detallaban los métodos por los cuales los cuerpos serían atados y el procedimiento por el cual cada miembro de la familia moriría. Como la abuela no podía pararse, deberían ahorcarla en la cama. Toda la información en los diarios era consistente con lo visto en la escena del crimen. Al final de los diarios se halló una mención a que, cuando el CRI ya fuese completado, todos se ayudarían a desatarse los unos a los otros, indicando que la familia no esperaba morir. Se cree que Lalit, el hombre poseído por el espíritu de su padre, fue la mente maestra detrás del ritual, dictando los diarios a su familia, convenciéndola de que estaba poseído, provocando un delirio psicótico compartido, y realizando en última instancia el ritual que acabó con la muerte de los 11 miembros de la familia. El 18 de diciembre de 1996, poco después de las 9 de la mañana, trabajadores del cementerio de Pleasant Valley en Annandale, Virginia, encontraron el cuerpo de una mujer en el área del cementerio donde los infantes eran enterrados. El cuerpo tenía una bolsa asegurada a la cabeza, la cual se había puesto la propia mujer, asegurándola a su cuerpo con cinta. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron el bolso de la mujer, el cual contenía un árbol de Navidad en miniatura de unos 20 centímetros. Se encontraron también 2 notas. Ahora me acuesto a dormir, dejándome llevar hacia un sueño eterno. Y aunque muera y no despierte, el sueño será más dulce que esta vida que abandoné. La segunda nota leía, muerta por mano propia, no quiero una autopsia. Por favor, lleven a cabo una cremación, les dejé el dinero. Muchas gracias, Jane Doe. En el cuerpo encontraron 2 billetes de $50, uno para el cementerio, el otro para el juez de instrucción. Las investigaciones comenzaron rápido. La mujer caucásica medía aproximadamente 1,52 m, entre los 50 y 70 años, y en los periódicos había sido apodada como la mujer del árbol de Navidad. En su sistema se encontraron rastros de alcohol y Valium, y aunque se repartieron retratos de su rostro durante más de 20 años, fueron incapaces de identificarla hasta mayo de 2022, cuando el laboratorio Outram realizó pruebas de ADN para determinar la identidad de la mujer. Las pruebas resultaron conclusivas con un hombre, David Meyer, quien no podía reconocer a la mujer de los retratos como su hermana, pues ésta había desaparecido hace décadas. Eventualmente su otra hermana, Chloe, confirmó que la mujer del árbol de Navidad era Eloise Marilyn Meyer Somers, quien había desaparecido en los 80s tras una visita que sus hermanos le habían realizado. Eloise Meyers se había mudado a Tucson, Arizona, tras divorciarse de su marido en 1977. Vivió en un tráiler durante años, hasta que finalmente desapareció sin dejar ningún rastro, excepto por un libro escrito por ella misma, The Target Child, en el cual describía sobre los abusos que había sufrido durante su crianza. Conocida en los rings de lucha libre como la Dama del Silencio, Juana Barraza Samperio se trata de una asesina en serie que comenzó a perpetrar sus asesinatos a fines de los años 90 hasta su detención el 25 de enero de 2006. Juana Barraza tenía un modus operandi específico. Todas sus víctimas eran mujeres de 60 años o más, quienes, en su mayoría, vivían solas, y todos los asesinatos eran cometidos llevando prendas rojas, siendo los métodos de ejecución múltiples, desde golpes, heridas de armas punzocortantes, estrangulación, entre otros. Tras asesinarlas, robaba lo que podía de la casa y huía. Para acceder a las casas de las víctimas, Juana se hacía pasar por enfermera, promotora social o asistente médica. La investigación fue duramente criticada por los involucrados debido a que, por las declaraciones que situaban al presunto asesino como un hombre, o una mujer corpulenta y muy masculina, la policía se dedicó a buscar al asesino entre las prostitutas y travestis de la Ciudad de México, lo cual resultó en un punto muerto en la investigación. El interés del caso se elevó entre los forenses y criminólogos al descubrir que el modus operandi del supuesto asesino era muy similar al de otro asesino en serie francés, Thierry Paulin, quien asesinó 21 mujeres de la tercera edad entre octubre de 1984 hasta noviembre del 1987.
El 25 de enero de 2006, Juana Barrasa fue capturada huyendo del hogar de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años a la que había ahorcado con un estetoscopio. En el arresto hallaron que portaba formas de solicitud de pensión para anciano y una tarjeta que la identificaba como trabajadora social. Inicialmente la culpable declaró haber matado solo a 4 mujeres, negando las demás acusaciones, sin embargo finalmente fue condenada a 759 años de prisión por 16 cargos de homicidio y robo agravado. Cuando se le preguntó el motivo por el que asaltaba únicamente a mujeres ancianas, Juana Barrasa detalló la historia de su vida, nacida en una familia disfuncional con una madre alcohólica que la había regalado a un hombre a cambio de 3 cervezas. Nikos Metaxas es un exoficial del ejército y asesino de serial grecochipriota. Se declaró culpable de los asesinatos de Mitsero, en los que 5 mujeres y 2 niñas fueron asesinadas. Ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Chipre a 7 cadenas perpetuas. Metaxas confesó haber asesinado a 5 mujeres y 2 niñas, todas extranjeras. Las mujeres adultas trabajaban como empleadas domésticas en Chipre. Todos los hallazgos realizados, con excepción del primero, que fue fortuito y desencadenó la investigación, se hicieron gracias a la confesión del asesino. Livia Florentina Bunea, una mujer rumana de 36 años, y su hija de 8 años, Elena, fueron asesinadas en septiembre de 2016, se cree que fueron las primeras víctimas. Sus cuerpos fueron colocados en maletas y abandonados en un lago. En 2019 se encontró una tercera maleta con el cuerpo de Maricar Valtés Arquiola, una mujer filipina de 31 años desaparecida en diciembre de 2017. Mary Rose Tiburcio, una mujer filipina de 38 años y trabajadora migrante, fue la última mujer asesinada pero el primer cuerpo en ser encontrado. Su cuerpo fue descubierto en una mina abandonada el 14 de abril de 2019 por un turista alemán. La policía pronto encontró los cuerpos de 2 mujeres, la filipina Ariane Palanas Lozano y la nepalesa, Asita Katkavista, cuyo cuerpo fue encontrado por detectives en un pozo dentro de un campo de tiro del ejército. Metaxas dio información a la policía para localizar el cuerpo de una niña filipina de 6 años, Sierra Grace Seucayut, que fue encontrado en el lago Memi el 12 de junio de 2019. Ella desapareció junto con su madre, Mary Rose Tiburcio, en mayo de 2018. 6 de sus víctimas murieron por estrangulamiento y una por un golpe en la cabeza. El 3 de junio de 1991 un hombre se registró en el Motel Super 8 en Albuquerque, Nuevo México, entre las 9:30 y las 11 de la noche bajo el nombre de Eduardo Colín. Había pedido una habitación para 2 personas por una noche, anunciando que se retiraría a las 11 de la mañana siguiente. Se le otorgó la habitación 233. El 5 de junio un guardia de seguridad arribó a la habitación 233 tras que el staff notase que Eduardo no había salido de su habitación. La puerta estaba cerrada por el otro lado, por lo que tuvieron que forzarla para acceder a la misma. Al principio no encontraron nada más que botellas de alcohol desperdigadas, pero en el baño se halló el cuerpo severamente descompuesto de una mujer pelirroja colgando de la ducha. La mujer se había colgado con una correa de maletín, y en su sistema se encontraron rastros de heroína. Se teorizó que la muerte había ocurrido el 3 de junio, el mismo día que Eduardo se había registrado en el hotel. En la escena se hallaron 2 de las pruebas más importantes para el caso, una fotografía de la víctima con un hombre, y una balanza portátil con el nombre George Martínez escrito. Al ser un nombre tan común en el área, no pudo identificarse a nadie relacionado con el caso o la venta de drogas en el área, siendo una pista que llevaba a caminos sin salida. Varios años más tarde, los investigadores identificaron a la familia de Eduardo. Desafortunadamente, este había muerto varios años antes debido a causas naturales. Cuando la familia vio la fotografía hallada en la escena del crimen, los policías pudieron confirmar que el hombre en la foto no era Eduardo Colín, ni sabían quién era la mujer. En marzo de 2021, los investigadores comenzaron a seguir una pista que identificaba a la fallecida como Becca, una mujer que había vivido en Los Ángeles, en Reseda y Silmar, la cual había volado a Albuquerque desde Burbank o Los Ángeles en los años en la época en la que el cadáver de la mujer en el Motel Super 8 fue hallado. A pesar de esto, el caso sigue sin resolverse, y a pesar de la identidad potencial de la víctima, no se han realizado nuevos descubrimientos relevantes para la propia identificación.
El caso de desaparición de la doctora Cecilia Jubileo se considera uno de los mayores misterios de la historia criminal de Argentina. Jubileo trabajaba desde 1974 en la colonia Montes de Oca, un asilo psiquiátrico donde los internados tienen libertad dentro de las instalaciones para movilizarse y realizar distintas tareas para su reinserción social. El 16 de junio de 1985, una noche de lluvia, tras atender a un paciente y firmar un acta de defunción, Jubileo avisó que iba a descansar un rato en su habitación personal dentro del hospital. A partir de entonces nadie volvió a verla jamás, ya que por la mañana siguiente, el 17 de junio, cuando una interna fue a llamarla pues se requería su presencia, encontró el cuarto de la doctora vacío, sin sus pertenencias personales, y únicamente con sus zapatos en la mesa de luz. El caso presenta una enorme cantidad de irregularidades, como por ejemplo, el hecho de que el director del asilo remodelase el cuarto de la doctora los días siguientes a su desaparición, que se tardase más de 15 días en iniciarse la investigación, una gran cantidad de testimonios de pacientes descartados por ser enfermos mentales, a pesar de detallar cómo habían visto que unos autos entraban y salían clandestinamente del hospital, la desaparición del combustible del vehículo de la doctora, así como el hallazgo de multitud de cuerpos sin órganos ni ojos dentro de los terrenos de la colonia. La teoría más popular propone que la doctora Jubileo había descubierto y tenía pruebas de que dentro del hospital se estaba traficando con los órganos de los pacientes sin nombre, y debido a esto, preparando una demanda contra la institución, fue silenciada. En los días posteriores al inicio de la investigación por la desaparición de la doctora Jubileo, sus familiares y allegados recibieron amenazas, e incluso la policía recibió una cinta VHS donde una mujer que se hacía pasar por Jubileo pedía que no la busquen más, diciendo que ella, Cecilia Jubileo, se hallaba bien, había abandonado el país para unirse a una secta de ciencias esotéricas entre Colombia y Ecuador. Evidentemente esto fue descartado, y la investigación procedió. A día de hoy se sigue ignorando el verdadero paradero de la doctora Jubileo y qué sucedió realmente, aunque para la mayoría su destino es un secreto a voces. El caso del niño en la caja es un famoso caso de asesinato sin resolver ocurrido en 1957, en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. El 25 de febrero de 1957 un estudiante siguió a un conejo hasta la maleza, pensando que podía caer en alguna trampa para animales del área, encontrándose con el cadáver de un niño dentro de una caja de cartón. Al principio se abstuvo de reportar el hallazgo, pero tras enterarse de la desaparición de Mary Jane Barker, informó a la policía. El cuerpo se hallaba en una caja de los grandes almacenes J.C. Penney en el bosque de Susquehanna Road en Fox Chase, Filadelfia. Era un niño de entre 3 y 7 años de 1 metro con 7 centímetros, pesando 14 kilos. El cuerpo presentaba signos de malnutrición, cicatrices quirúrgicas en el tobillo, la ingle, y una cicatriz con forma de L debajo de la barbilla. Durante el análisis forense, se encontraron restos de frijoles cocidos a medio digerir en el estómago, y se vio que los dedos estaban arrugados por la inmersión en agua. En la escena del hallazgo se encontró un cabello castaño no perteneciente a la víctima, un pañuelo blanco de hombre con la letra G bordada en una esquina, así como una bufanda de niño y una gorra masculina de pana azul. La manta en la que estaba envuelta la víctima parecía haber salido de una casa de acogida a unos 2,5 kilómetros de donde se había hallado el cuerpo, pero no se pudo demostrar ninguna conexión entre la casa de acogida y la víctima. El caso quedó sin pistas nuevas durante casi 50 años, hasta febrero de 2002, cuando una mujer que se identificó solo como Marta declaró ante la policía que su madre había comprado al niño sin nombre en verano del 54. Este había sido sometido a abusos físicos y sexuales, hasta que una noche, por vomitar su cena, recibió una paliza tan fuerte que lo dejaron semi-inconsciente. Tras esto le dieron un baño durante el cual murió. La madre de Marta le pidió que los ayudara a tirar el cuerpo en Fox Chase, y mientras lo hacían, un hombre se detuvo en mitad de la carretera para preguntarles si necesitaban ayuda, a lo que la madre de Marta se negó. Esta información contrastaba correctamente con todos los datos hasta la fecha, el cabello había sido cortado para ocultar la identidad, el cuerpo estaba mojado por la ducha y se había mantenido húmedo por el ambiente del bosque, las heridas eran a causa de las palizas y no poseía ningún hueso roto o traumatismo interno identificable, y un testimonio confidencial de hace años parecía encajar con la historia de Marta.
Sin embargo, esta testigo tenía antecedentes de enfermedad mental, y los vecinos que conocían a los padres de Marta descartaron sus afirmaciones como ridículas. A día de hoy el caso continúa sin resolver. No se pudo demostrar que el testimonio de Marta fuese real, y aunque recientemente se han comenzado investigaciones con pruebas de ADN, han sido infructuosas en identificar al niño en la caja. El 26 de abril de 1949 nacería Issei Sagawa de manera prematura, considerándose tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su padre. Su infancia no fue normal, comenzando sus tendencias anómalas con deseo canibalísticos al ver los muslos de sus compañeros, y manteniendo acercamientos sexuales con una de sus mascotas. A los 24 años ya había intentando llevar a cabo sus deseos caníbales en una mujer alemana que estaba estudiando en la Universidad Wako en Tokio, pretendía arrancar un trozo de su trasero y llevárselo para comérselo. Sin embargo, la mujer despertó, lo arrojó al suelo y llamó a la policía, siendo acusado de intento de violación. Su padre lo liberó de los cargos, pagando una cuantiosa suma a la víctima, pero esto no detendría a Sagawa. Habiendo desarrollado una extraña fascinación por las mujeres occidentales, Sagawa buscaría activamente asesinar prostitutas, algo en lo que siempre falló debido a una mezcla entre la excitación y el terror, deteniéndose a último segundo. A los 27 años buscaría hacerse con un doctorado en literatura en la Universidad de Sorbonne en París, donde conocería finalmente a la mujer que canibalizaría. El 11 de junio de 1982 Sagawa invitó a René Hartevelt, una mujer holandesa, a cenar en su apartamento bajo el pretexto de traducir poesía. Había elegido a su víctima basándose en su belleza y salud, algo que sentía que él carecía, considerándose feo, desgarbado, pequeño y débil. Tras dispararle en la nuca con un rifle mientras la víctima recitaba poesía, se desmayó, y al despertar, abusó del cadáver, e incapaz de arrancar la carne con sus propios dientes, tuvo que hacerse con un cuchillo de carnicero con el que seccionó el cuerpo, el cual ingirió a lo largo de varios días, centrándose principalmente en los pechos y el rostro, tanto crudos como cocidos. Durante el proceso, tomó fotografías del cadáver en los distintos estados en los que se hallaba mientras más se la comía. Finalmente Sagawa intentó deshacerse de los restos arrojándolos al río Buas de Boulogne, pero fue captado por dos policías que procedieron a su arresto. Legalmente fue declarado demente e idiota, por lo que se lo consideró no apto para ser juzgado por razón de locura. Durante su estadía en una institución mental, el autor Inuhiko Yomota entrevistó al caníbal y escribió una novela basada en sus experiencias titulada En la niebla, la cual alcanzó tal nivel de popularidad que influyó en las decisiones de las autoridades francesas para deportar a Sagawa de nuevo a su país, donde fue internado de nuevo en el hospital Matsuzawa en Tokio. Allí los psicólogos lo declararon cuerdo con graves perversiones sexuales. Los cargos oficiales contra Sagawa fueron relevados entonces, y como los documentos franceses habían sido archivados y no fueron enviados a las autoridades japonesas, ya no tenían un motivo para tener retenido a Sagawa en la institución mental, liberándose él mismo el 12 de agosto de 1986. A lo largo de los años Sagawa ha sido invitado a multitud de programas donde ha funcionado como comentador o invitado especial. Del mismo modo, ha escrito libros sobre sus experiencias, ilustró un manga sobre el asesinato, participó en una película donde actuaba como un sadomasoquista voyeur, y realizó reseñas para restaurantes japoneses. Sin embargo, debido a su condición de asesino y caníbal confesó y declarado, le resultaba imposible conseguir un trabajo formal en cualquier sitio. En 2013 Sagawa sufrió un infarto cerebral, y desde entonces se halla postrado en cama con daños permanentes en su sistema nervioso. Eso es todo por mi parte. Recuerden que la segunda parte de este noveno nivel se encontrará en el canal de Duals, el cual a su vez podrán encontrar en la descripción, en el chat en vivo, en los comentarios, en el Twitter de Punto Cero, en Discord, en una tarjeta al final del vídeo, en el baño y sobre todo en el canal de Duals. Por mi parte ya he cumplido mi misión aquí, me despido y hasta otra.